Guiones y guionistas, capítulo 476. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo escribir una secuela a partir de un ejemplo actual que, bueno, yo creo que con el tiempo se va a convertir en un clásico. Cobra Kai. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del combativo mundo de los guionistas y el eterno arte de los guiones. Bueno, tenemos que reconocer que hay películas del pasado que tuvieron mucho éxito y cuya historia podría continuarse. Personajes e historias que conectaron con los espectadores y que merecen saber qué ha pasado con ellos con los años. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a ver cómo podemos plantearnos escribir una secuela con un ejemplo actual, ¿no? Cobra Kai. Esta secuela de la película original, de la trilogía original de Karate Kid, que 35 años después, la verdad es que lo está batiendo todo, primero en YouTube y después en Netflix. Pero antes recordaros, como siempre, que existe en Internet un paraíso de los guionistas en un lugar concreto, que es una plataforma de guión que está en cursosdeguion.com, en el cual tienes todos los recursos necesarios para aprender a escribir guiones y convertirte en guionista en el caso de que sea esa tu intención. A día de hoy tenemos 77 cursos, ¿no? Cada semana salen clases nuevas, también te da acceso a un servidor de Discord, donde hay muchos guionistas, todos los suscriptores que nos relacionamos entre nosotros. Vamos, que es el sitio donde si quieres ser guionista tienes que estar. Hoy, de hecho, estamos comenzando un curso nuevo, que es un curso muy curioso. Es un curso de letras de canciones. ¿Y por qué este curso? Bueno, pues que básicamente en ocasiones los guionistas nos vemos obligados a escribir la letra de alguna canción para nuestras producciones. Y claro, ¿cómo podemos encarar este reto si tú no eres músico? ¿No? Si tú dices, no, yo soy guionista, pero yo no soy músico. Entonces, bueno, ¿qué elementos tienes que tener en cuenta a la hora de escribir la letra de una canción? ¿No? ¿Hay algún truco que pueda ayudarnos a escribir una canción sin haber escrito antes una canción, sin saber cómo se hace? Bueno, hoy vamos a comenzar en la clase viendo qué tipos de canciones podemos encontrarnos en un guión, pues dependiendo de la narrativa y dependiendo del tipo de película. Y bueno, pues en las siguientes clases veremos ya estos truquitos para escribir canciones cuando dices, es que yo no soy músico. Bueno, vale, como guionista también puedes escribir tus letras y luego ya que el músico escriba la melodía. Pero bueno, para escribir esas letras obviamente nos conviene tener algún recurso. Bueno, nos vamos con el tema de hoy que son las secuelas. Antes de pensar en escribir una secuela, obviamente tenemos que tener en cuenta que la historia y los personajes originales tienen unos derechos. O sea, esto es obvio. Una secuela, primero, si nos planteamos hacer una secuela es porque es una obra previa, es una obra que hicieron otros autores, a lo mejor es una secuela nuestra, y bueno, entonces obviamente no, si tienes haciéndote una secuela sobre ti mismo y tú tienes los derechos, esto no tienes que plantearte. Pero lo más normal es que si es una secuela de otros, obviamente otros tienen los derechos, además es algo que ha funcionado, con lo cual no es algo porque si no funcionase, pues hacer una secuela de algo que ha sido un fracaso, pues no tendría tampoco mucho sentido. Con lo cual, tenemos que entender que no podemos realizar una secuela de cualquier historia previa sin tener el permiso de los creadores originales, ¿no? Aún así, bueno, tú también te puedes de repente lanzar, ¿no? Y existe la posibilidad de que prepares un proyecto previo y luego acudas con él a los dueños de los derechos para proponerles hacer el proyecto juntos o comprarle los derechos para poder realizarlo nosotros. Bueno, existe la posibilidad de que tú hagas el proyecto y luego te lances a conocerlo. Yo, de hecho, por ejemplo, en Cobra Kai no sé exactamente cómo se hizo el proceso, no sé a quién se le ocurrió la idea de hacer la secuela. Sí que, bueno, te pones a rastrear un poco y te das cuenta que Will Smith es uno de los productores de Cobra Kai. También te das cuenta que la productora de Will Smith es una de las productoras de Cobra Kai. Bueno, también te das cuenta que en el año 2010 Will Smith produjo también un remake de Karate Kid, ¿no? Que lo protagonizó su hijo, con lo cual es de comprender que, obviamente, para hacer ese remake, Will Smith y su productora compraron los derechos de la película original. No sé por cuánto tiempo, con lo cual a lo mejor ellos ya directamente se quedaron con los derechos. Luego, a partir de ahí, no sé si él en su productora dijeron, bueno, ya que tenemos los derechos de Karate Kid,
pensad cómo podemos hacer una serie, cómo podemos explotarlos más, o a lo mejor alguien de fuera, ¿no? Los tres creadores de Cobra Kai, se les ocurrió la idea de la secuela, hicieron el proyecto y fueron allí a la productora de Will Smith y le dijeron, oye, mira, que tenemos esta idea para hacer una serie sobre esto, ¿qué te parece si lo hacemos juntos? Y Will Smith le gustó el proyecto y lo hicieron juntos. No lo sé, no lo sé. No lo sé realmente cómo fue el proceso, pero bueno, pero da igual, da igual. Nosotros el caso es que para ver qué pasos podemos realizar al hacer una secuela, lo que vamos a hacer en este podcast es analizar Cobra Kai, ¿no? Que es una de las secuelas más exitosas de los últimos años. Además es una serie que realmente no se apostaba mucho por ella, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando salió en YouTube, ¿cómo? Como una serie basada en Karate Kid, 34 años después, ¿no? Es como, ¿no? Esta franquicia que ya dio lo que tenía que dar en sus tres primeras películas y además un cambio de formato de película a serie. Bueno, pues vamos a analizarlas. Además, ya en la franquicia Karate Kid, ¿no? Ya se podía intuir un poco la serialización de sus tres películas, ¿no? Porque, bueno, no sé si recordarás, tanto el inicio de Karate Kid 2 como el inicio de Karate Kid 3 estaba conectado con el final de las películas anteriores. Aunque estaban rodadas una, pues yo que sé, 5 años después y otra 10, ¿no? Es decir, Karate Kid 2 comenzaba tras el combate final de Karate Kid 1 y Karate Kid 3 comenzaba con el retorno de Daniel y el señor Miyagi de Okinawa, ¿no? Que era el final un poco como de Karate Kid 2. La serie Cobra Kai, bueno, se estrenó en el año 2018 en YouTube Red, ¿no? Y también se emitió ahí en la segunda temporada. Y en el 2020 la serie pasó a Netflix, donde, bueno, por un lado se estrenaron las dos primeras temporadas y se han producido dos temporadas más, la 3 y la 4, ¿no? Que empezaron a emitir, pues eso, en enero del año 2021 y ahora en enero del año 2022, bueno, pues ahí pusieron la cuarta temporada y la quinta temporada ya está grabada también, con lo cual se va a seguir emitiendo con Netflix. Yo reconozco que es una serie que no había visto hasta que, bueno, pues justo ahora en enero me vine aquí bueno, en enero de aquí en el hemisferio sur es verano y nos vinimos de vacaciones a una casa de playa y bueno, mi hijo Bruno pues dijo, ay, quiero verla, porque realmente habíamos visto Karate Kid el año pasado y bueno, yo como vi que era para mayores de 13 años y Bruno pues tiene la mitad de edad, con lo cual dije, bueno, vale, la vemos, pero yo la veo contigo un poquito para controlar. Y bueno, reconozco que yo me he enganchado y que yo estoy viendo ahora los episodios con él y lo estoy disfrutando, ¿no? Y sobre todo me ha gustado mucho ver cómo se ha hecho la secuela, cómo se ha adaptado esa historia antigua al presente. Me parece alucinante cómo se ha hecho, se ha adaptado la continuación, ¿no? Con lo cual, bueno, si te planteas hacer una secuela, ¿no? Te propongo seguir algunos pasos, ¿no? Que he reflexionado y que voy a compartir contigo. El primero sería el tema y la premisa, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno quiere hacer una secuela de una historia original, lo primero que tiene que determinar es cuál es el tema de la obra original. Es decir, si tengo que hablar de una palabra, no tengo que reflexionar sobre qué palabra, ¿no? Sobre un tema del que hablase la obra original, bueno, pues tenemos que reflexionar sobre ello porque la secuela tendría que hablar de lo mismo, pero claro, obviamente actualizado. ¿No? Dependiendo obviamente del tiempo que haya pasado entre una cosa y otra, pues vas a tener que actualizar ese tema. Pero el tema tendría que ser el mismo. Entonces, claro, la pregunta que yo te diría sería, vale, quiero adaptar esta película de tal año. Bueno, ¿cuál es el tema el tema del que trata? ¿No? Si tuviera que definir una palabra en ese tema en una palabra, ¿cuál sería? Y aquí te diría, por ejemplo, ¿cuál es el tema de Cobra Kai? ¿En qué palabra lo resumirías? ¿No? ¿El bullying? ¿El karate? ¿Cuál es la palabra? Bueno, te dejo 3 segundos para que pienses rápidamente esa palabra. Yo he tenido algunos más, pero bueno, yo por eso te voy a dar ahora mi conclusión. 1, 2, 3. Bueno, pues para mí el tema de Karate Kid y el tema de Cobra Kai es la enseñanza. La enseñanza y su influencia en los jóvenes. ¿Y por qué digo eso? Bueno, yo creo que por eso los protagonistas son los jóvenes que se están formando y su relación con los mentores. Esa es la base de la serie. Por eso el universo donde pasa toda la historia son lugares de enseñanza. O sea, por un lado el instituto, donde estos jóvenes tienen esa formación oficial, y por otro lado los dojos de los dojos de karate, donde aprenden las artes marciales. Y por eso el conflicto principal se articula entre dos formas de enseñar karate. La forma de Cobra Kai y la forma del dojo Miyagi. Y cómo eso se refleja en los jóvenes que la siguen y sus enfrentamientos.
Eso, bueno, luego ya a partir ya de la tercera temporada, bueno, yo estoy ahora terminando la tercera temporada, no he visto la cuarta, que ya se empieza a bifurcar casi en tres dojos distintos, ¿no? Pero es eso, ¿no? El cómo realmente tú enseñas el karate de una forma y eso está modificando a los alumnos. Eso, bueno, a partir del karate hace que como que se enfrenten mucho estas dos formas de hacer la enseñanza y es algo que está sobre todo en la primera y en la tercera películas, ¿no? de Karate Kid y luego se refleja claramente en todas las temporadas de Cobra Kai. Luego sí, derivado de este tema principal, surgen otros temas como por ejemplo el bullying, que se utiliza tanto en las películas como en la serie como detonante de los conflictos, ¿no? El bullying, pues como lo conocemos, ¿no? Los chicos agresivos y pendencieros que agreden a los débiles en el instituto y los débiles deben aprender karate para defenderse, ¿no? Ese es el bullying clásico que se utilizaba en los años 80 cuando hicieron las películas originales, pero que también se utiliza ahora en la serie, ¿no? Ya que pues es el inicio en la primera temporada del conflicto, ¿no? Pero luego también ese tema está actualizado. Sí, existen esas agresiones físicas en la escuela, pero que son las que están provocando los enfrentamientos, pero también existen nuevas formas de hacer bullying. Las redes sociales han abierto nuevos métodos para que unos jóvenes se burlen de otros y se puede evidenciar en Cobra Kai, en la serie, ¿no? Esas humillaciones públicas son grabadas, son exhibidas ante miles de seguidores y multiplican su efecto. Que es muy gracioso también, claro, la serie también tiene mucho humor. Está muy gracioso el personaje de Johnny Lawrence, la verdad es muy cómico, sobre todo porque es un personaje que está como anclado en los 80, se ha anclado en esa época donde se hicieron las películas y como que su vida no ha evolucionado mucho desde entonces, ¿no? Es bastante fracasado cómo ha evolucionado por el método de enseñanza que tuvo, ¿no? Y en la persona en la que le convirtió, ¿no? Y hay un momento donde, bueno, pues se pone a ver el bullying que le hace por las redes sociales a una chica y le dice, pero bueno, en nuestra época nos enfrentábamos cara a cara, no hacíamos esto con las pantallas por delante, ¿no? Bueno, yo por todo esto creo que el tema de la franquicia es la enseñanza. Y si aceptamos, ¿no? este presupuesto de que la enseñanza es el tema del que se habla en la película y la serie, estaría bien hablar de cuál es la premisa, es decir, el punto de vista de los autores ante dicho tema. Y para mí, la premisa de Karate Kid y su secuela es una frase que se dice en la película original y que se repite en la serie, que es: no existen malos alumnos, sino malos maestros. Esta premisa para mí es la base de Cobra Kai. O sea, es decir, 30 años después de la película original vemos qué pasó con los jóvenes protagonistas y las consecuencias de sus aprendizajes. Vemos que los que tuvieron un buen aprendizaje, además, bueno, la franquicia se centra sobre todo en el aprendizaje de Daniel LaRusso, ¿no? Por Miyagi, ¿no? Tanto la segunda y la tercera temporada, todos esos aprendizajes, bueno, pues luego con el tiempo, 30 años después, pues Dani LaRusso es un tipo triunfador, con pareja, con hijos, todas estas cosas, con un trabajo, una empresa, vendedor de coches, y luego el que tuvo los malos aprendizajes, Johnny Lawrence, ¿no? Bueno, pues ha sido un fracasado en su vida, familiarmente, bueno, todo un horror. Por eso pienso en cuál es la premisa, ¿no? Y apuesto por esta premisa. Con lo cual, tú, si quieres hacer una secuela de una película anterior, piensa cuál era la premisa que hicieron los autores. Y para eso siempre conviene mucho ver el final. Dentro de ese clima, ese momento final, bueno, cuáles los personajes, quién aprendió, quién no aprendió y qué final quisieron dar los autores a la película. El segundo punto a tratar es el universo de la historia. Tienes que plantearte cuál es este universo y la historia, y con eso me refiero cuál es el territorio donde pasa la historia. Y esto yo creo que tendríamos que plantearnos en dos sentidos diferentes. Por un lado, el universo espacial y por otro lado, el universo temporal. Con el universo espacial básicamente me refiero a las localizaciones. ¿En qué lugares puedo expresar el tema del que del que quiero hablar? ¿Cuáles son los lugares donde sucede la historia original? Tenemos que ver. Luego tienes que plantearte si puedes continuar la historia en los mismos lugares o tienes que buscar lugares nuevos y también, si son lugares conocidos, cómo están esos lugares con el paso del tiempo. En el caso de Cobra Kai, que es el caso que estamos hablando en este podcast, claro, como los protagonistas de Cobra Kai son jóvenes y el tema es el aprendizaje, la historia transcurre en el instituto o la escuela secundaria, ¿no? Que es un lugar de aprendizaje, conocimientos y vida, donde se viven pues los primeros amores también, pero también se puede sufrir bullying, los primeros conflictos, o sea, donde se aprende, pero se aprende
una cosa de la vida. Ya no solamente aprendes las lecciones de los profesores, sino aprendes a relacionarte con tus pares, con la gente que tiene tu misma edad y eso, pues vas a tener conflictos en tu vida, vas a tener amores y bueno, pues todos estos temas, estos subtemas se desarrollan en este ámbito. Y luego, en el otro lugar donde se desarrolla son los dojos o escuelas de karate y las competiciones. Y eso es lo que también dota a la franquicia de su originalidad y también te marca la estética. ¿No? A lo largo de la serie vamos a ver los diferentes tipos de dojos según su filosofía de enseñanza. El típico gimnasio con las frases agresivas de motivación impresas en las paredes, ¿no? De Cobra Kai, ¿no? Tanto del original como del nuevo que monta Johnny, hasta el equilibrado dojo decorado con la típica estancia japonesa, con jardines, bonsáis, ¿no? El típico ryokan, ¿no? Que ryokan, bueno, le llaman así, yo estuve en Japón en el año 2010 y nada, estuvimos ahí en un ryokan frente al monte Fuji y claro, es el típico de películas, el típico, bueno, de Cobra Kai, con esas puertecitas, esas estancias, ese jardincito exterior, bueno, precioso. Que incluso en la tercera temporada vemos como Johnny comienza a entrenar en un parque, ¿no? Porque no tiene dinero, para alquilar uno, bueno, pues en el propio parque. Pero en cualquier caso son lugares donde fluye la enseñanza. Luego también en la serie, obviamente, como tiene un punto familiar, también vemos las casas donde vive cada uno, pues donde vive el que ahora triunfó y es lugares ricos, el que no triunfó y los lugares son más pobres, las casas también de algunos alumnos y bueno, tiene obviamente también más escenarios, pero se centra sobre todo en estos dos escenarios de enseñanza. El otro elemento es el universo temporal. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la historia original? ¿No? O sea, el paso del tiempo se va a convertir en un elemento a tener en cuenta. Porque la historia puede pasar unas semanas después de la historia original, unos años después o incluso siglos, si estamos contando un relato de ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues lo vemos en Star Wars, a la hora de hacer precuelas, secuelas, bueno, el mundo puede pasar 50 años después o, bueno, pues 100 años después, podemos inventarnos lo que queramos. Y este elemento también depende mucho de cuánto tiempo haya pasado desde la historia original, sobre todo si queremos utilizar a algunos de los actores que aparecieron en ella. Claro, en Cobra Kai el paso del tiempo es lo que nos permite incidir en el tema, ¿no? Porque los que eran jóvenes alumnos en las películas originales ahora son los mentores. Vemos lo que el paso del tiempo ha hecho en ellos y en lo que se han convertido, ¿no? Vemos que, mientras que el personaje que recibió una enseñanza mala, ahora es un fracasado, tanto a nivel familiar como laboral, y el que recibió un buen aprendizaje ahora es un exitoso padre de familia, dueño de un floreciente concesionario de coches de lujo. Luego, además, el paso del tiempo es alucinante porque lo vemos en los dos actores principales. O sea, le vemos como pues el que hacía Daniel LaRusso, pues ahora ha pasado, pero es el mismo. Y el otro igual, el otro tuvo menos protagonismo porque, bueno, solo salió en la primera y un poco de la segunda, pero claro, le ves que es el mismo actor. Además, son dos actores que luego tampoco ninguno ha tenido mucho éxito. Han hecho pues algunas cosas más secundarias, algunas películas tal, pero no son actores que, no es como Tom Cruise, que le hemos visto crecer con éxito a lo largo del tiempo. O Leonardo DiCaprio, ¿no? Que hemos visto su evolución físicamente. Pero aquí, claro, de Johnny Lawrence, de ese actor, no se volvió a saber nada. Con lo cual, realmente volver a verles a ellos, que físicamente son los mismos actores, eso también te mete mucho en la historia. El tercer punto son los personajes. ¿Dónde están los personajes protagonistas ahora? O sea, hay que desarrollar algún personaje secundario de la película original. Tenemos que incorporar algún protagonista nuevo. Podemos contar también algún punto de vista nuevo de la historia, ¿no? Bueno, pues de la secuela que tengas que plantearte, bueno, es algo que tienes que ver. Y claro, aquí en este punto es cuando Cobra Kai hace su mayor apuesta y para mí su mayor éxito a recuperar a un personaje secundario, ¿no? Que es el antagonista Johnny Lawrence, ¿no? El antagonista de la primera película, le recupera y lo convierte en protagonista. Esto es alucinante, porque además la película, o sea, la serie se llama Cobra Kai, que es lo que él monta en la primera, o sea, en la primera temporada. Y luego una cosa también que es como un poco definitoria de cuál es su apuesta, es como que el primer episodio nos cuenta la historia de Johnny Lawrence. Le vemos a él como que es un perdedor, como su vida ha sido un desastre y que realmente intenta recuperar esos momentos de gloria, ¿no? Que tuvo en su juventud volviendo a montar Cobra Kai. Con lo cual le convierten en protagonista. Y vemos cómo intenta hacer esa especie como de redención, ¿no? Y esta apuesta también incide en la premisa de que no hay alumnos malos, sino maestros malos. Él tuvo una enseñanza equivocada.
y ha tenido malos resultados. Ahora vuelve a montar Cobra Kai, lo que le permite volver a poner a prueba su enseñanza. Y también le permite poder evolucionar, poder transformarse. Claro, también esto es una apuesta muy buena, porque realmente el personaje de Dani LaRusso, pues ya le vimos cómo evolucionó a partir de ahí y tenía como menos chicha, ¿no? Ya como, bueno, vale. ¿No? Yo creo que tenía menos transformación porque realmente su transformación le hace en las 3 primeras películas. Este personaje sí que tiene una transformación y la vemos a través de las temporadas. Claro, él tiene muy interiorizado su aprendizaje, con lo cual él repite los modelos agresivos de su maestro. Y a lo largo de las temporadas es cuando va a conseguir evolucionar y sufrir una transformación que le va a alejar de su mal maestro. Y luego frente a él vuelve el exitoso Daniel LaRusso, que es el protagonista de la trilogía original, ¿no? Y que es el coprotagonista. Yo creo que sale más Johnny Lawrence, ¿no? Y probablemente sea a lo mejor un poco más protagonista, pero bueno, los dos van a funcionar como protagonistas y antagonistas uno del otro, porque están siempre peleados, no pueden evitarlo. Va a haber algún episodio en el que se amiguen un poco y hay un punto donde dices, hostia, si no tuvieran esa especie de rencor entre ellos, que bueno, obviamente es por eso por lo que funciona el conflicto en la serie y está trabajado muy bien por los guionistas, realmente podrían llegar a ser amigos, pero no, es algo ya genético, ¿no? Esa pelea que no pueden evitar entre ellos, ¿no? Y aquí Daniel LaRusso, bueno, vemos que la filosofía de vida que le enseñó Miyagi le ha llevado al éxito, pero claro, el resurgir de nuevo del dojo de Cobra Kai, hostia, le amenaza su equilibrio que había encontrado, ¿no? Con lo cual, LaRusso vuelve al karate rememorando esos conflictos de su juventud y también sacando esa especie como de bichito que tenía ahí dormido, ¿no? Y que el karate le vuelve a sacar, ¿no? Y claro, ahí es, como os decía antes, tanto que Johnny como Daniel sean los mismos actores que han crecido y madurado, les aporte ese toque de nostalgia, ¿no? Para los que vimos las películas originales, pero también de realismo en la historia. Y esto se utiliza mezclado con los flashbacks, ¿no? Que te recuerdan sus imágenes juveniles de estos actores, que te potencian la conexión con la trilogía original y con sus personajes. Pero claro, para continuar con el tema de la enseñanza, había que crear una generación de jóvenes que vivieran en primera mano sus conflictos. Tienes que crear alter egos a los personajes originales y otros secundarios que te ayuden a desarrollar la trama de enfrentamiento entre los dos bandos. Y luego también, claro, aquí los guionistas tienen una parte como más de culebrón, porque claro, para potenciar los conflictos familiares, lo que hacen es incorporar a los hijos de los dos protagonistas dentro de ese grupo de jóvenes, ¿no? Que aprenden karate. Y luego entre ellos viven romances, traiciones, peleas y se dan situaciones como que el hijo de Johnny de repente se haga amigo de LaRusso y viva en su casa porque está peleado con su padre y que incluso acabe saliendo con la hija de LaRusso y vean los dos hijos que sus hijos pues están enfrentados, que se aman, que se pelean. Bueno, eso da muchos giros de culebrón a lo largo de todas las temporadas, ¿no? Y claro, luego al dar protagonismo a Johnny también ampliamos el punto de vista de la serie. Vemos los dos lados de la historia y entendemos cuál es el pasado de los personajes, cuáles son sus motivaciones. Porque claro, una serie necesita muchas más tramas que una película. Son muchos más tiempos, no es lo mismo contarlo aquí, que te lo cuentan en 10 episodios de media hora, o hasta casi 40 minutos que llegan a veces, que contártelo en una película, ¿no? Y así, bueno, pues ampliamos el abanico y lo hacemos también más interesante. Y por último, la estructura, ¿no? También podemos analizar cuál es la estructura de la película original y ver si podemos replicar en el nuevo proyecto o preferimos modificarla. Y este punto nos lo podemos plantear incluso cuando la secuela cambia de formato, como en Cobra Kai, que pasa de largometraje a serie. Si nos fijamos en la estructura en Karate Kid, era un viaje de transformación en el que había un joven que sufría bullying en el instituto, él era un joven más o menos débil y aprendía karate para defenderse. Iba aprendiendo karate a lo largo de la película y al final de la película pues había un combate reglado de karate en el cual se decidía quién era el ganador, ¿no? Y él, bueno, pues él conseguía ganar y ahí se culminaba su mutación y su transformación. Pues en la primera temporada de Cobra Kai replican esa estructura. Vemos a otro joven, ¿no? Que es, nada, no sé hacer, que es súper tranquilo y que es agredido en el instituto. Vemos como hay una escuela de karate que lo prepara y ese combate final para terminar la temporada. Con el giro que se hace, que bueno, pues aquí este joven realmente los malos, ¿no? Cobra Kai son los que le preparan, mientras que se enfrenta pues eso, con otro preparado por LaRusso. Pero bueno, esa es la gracia, ese giro entre mentores y alumnos es un poco la gracia de la serie, ¿no?
Y también, hablando de estructura, podemos reseñar esos flashbacks de la trilogía original que te recuerdan las enseñanzas del desaparecido Miyagi y los conflictos del pasado, como ahora vuelven. Resumiendo, si te planteas hacer una secuela, piensa en cuál es el tema del que trataba la película original y que puedas replicar, ¿no? El tema y el universo, y que puedas replicar ahora, cómo lo harías ahora, dependiendo del tiempo que haya pasado en medio. También analiza las necesidades de personajes que tienes, ¿no? Y si quieres replicar esa estructura original de la película o quieres sorprender con algo nuevo. Y bueno, así terminamos este podcast de hoy en el que hemos reflexionado sobre cómo escribir una secuela basándonos en el ejemplo de Cobra Kai. Y desde aquí me gustaría hacerte una invitación. Y es simplemente que hagas un ejercicio como guionista y es que te plantees hacer una secuela de alguna película que te haya gustado de hace muchos años, de tu juventud, de tu infancia, es decir, ¿cómo haría yo una secuela de esto? ¿Cómo lo haría en serie? Simplemente no te plantees como decir, bueno, ¿cómo voy a hacer esta secuela? Porque es de Hollywood, nunca voy a conseguir los derechos y no voy a hacerlo. Lo que te lo planteo es que es un reto a nivel creativo, a nivel guionista. ¿Cómo haría esta secuela? Y que me envíes un mail a davidestebancubero@gmail.com contándome pues la sinopsis o cómo desarrollarían los personajes. Y bueno, si recibo varios de vosotros con varias propuestas, las leeré en el podcast un día o os las cuento, ¿no? Y digo, venga, va, pues aquí Pepito Pérez ha planteado hacer una secuela de, yo qué sé, de los Goonies, por ejemplo. O de la serie Ocupa, ¿no? De la serie Ocupa Argentina. Bueno, ¿cómo sería 20 años después? ¿Dónde estarían los personajes? Bueno, y te invito a que hagas este ejercicio, aunque no sea con el objetivo de eso, de producir esta secuela original, que eso obviamente va a limitar mucho tu creatividad, porque bueno, obviamente lo que hablaba al principio de los derechos, pero bueno, yo creo que puede ser interesante como guionista que te plantees este reto de escritura de cómo harías secuela de alguna película o serie de tu infancia, de tu juventud, me lo envías y si tengo 2 o 3 y me da para podcast, lo leo aquí. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!